Bienvenidos a un nuevo viaje en Mundipedia descubriendo rincones mágicos. Hoy os traigo una ruta espectacular, de esas que mezclan naturaleza, historia y un toque de magia en cada paso. Vamos a subir al Monte Adarra, en Guipúzcoa. Una ruta perfecta para desconectar, disfrutar de la naturaleza en estado puro y, de paso, llevarnos unas vistas que quitan el hipo. ¡Vamos que arrancamos! Saldremos desde el restaurante Besavi, seguiremos el curso de un río precioso, y en poco más de 2 horas y media viviremos una de esas aventuras que no se olvidan. El ambiente aquí ya invita a la aventura. Aire fresco, olor a tierra húmeda y montañas verdes por todas partes. Desde el mismo parking, seguimos un camino ancho. El sendero empieza con una ligera pendiente, nada demasiado exigente, perfecto para calentar piernas. A los lados, robles y castaños nos escoltan, como si nos dieran la bienvenida a su reino. La verdad es que este primer tramo se hace muy llevadero. Vas cogiendo ritmo poco a poco mientras disfrutas de la naturaleza que te envuelve. Avanzamos un poquito y pronto llegamos a una bifurcación. Muy atentos aquí, porque este punto es importante. Nosotros vamos a coger el camino de la derecha, el que está marcado como PRGI 203. Es decir, un sendero de pequeño recorrido, bien indicado, que va siguiendo el curso de un riachuelo precioso. Y aquí empieza realmente la magia. La ruta es de 2,9 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Lo que, a ritmo tranquilo y disfrutón, nos llevará unas 2 horas y media en total. Seguimos caminando, siempre acompañados del río. El sendero es muy llevadero. Tiene subidas, pero son suaves, progresivas. Vamos cogiendo altura poco a poco, sin darnos cuenta, mientras la vegetación se vuelve cada vez más salvaje y el aire más puro. Por momentos, el bosque se abre y nos regala pequeñas ventanas entre los árboles. Desde aquí, si os fijáis bien, ya se intuye la cima del Monte Adarra allá a lo lejos, sobresaliendo entre el verde intenso. Seguimos avanzando, siempre siguiendo las marcas blancas y amarillas. No tiene pérdida. El silencio solo lo rompen el canto de los pájaros y el rumor del río. ¡Qué maravilla estar aquí, lejos de todo el ruido y el estrés del día a día! Estas pequeñas escapadas valen oro. Poco a poco el sendero empieza a ganar algo más de inclinación. Nada exagerado, pero ya notamos que las piernas tienen que trabajar un poquito más. Es parte del juego. Y mientras subimos, el paisaje va cambiando. Los árboles se hacen más bajos, los helechos más altos, y el cielo parece estar cada vez más cerca. El sendero ahora se vuelve más pedregoso, pero sigue siendo muy cómodo de seguir. No hay peligro de perderse. A la derecha, escuchamos el susurro constante del agua bajando alegre entre piedras y raíces. A la izquierda, el bosque empieza a clarear, dejándonos ver tímidamente las laderas verdes que suben hacia la cima. Poco a poco, la emoción va creciendo. Sabemos que estamos acercándonos a la cima del Monte Adarra. El sendero comienza a abrirse cada vez más, y el río, que nos ha acompañado como un fiel amigo todo el camino, empieza a alejarse un poco a nuestra izquierda. Ahora caminamos más en pendiente, subiendo ya sin distracciones, sintiendo como la emoción crece en el pecho. El aire aquí es distinto, más fresco, más limpio, más vivo. Se nota que estamos ganando altura. A lo lejos ya se empiezan a ver formaciones rocosas, como guardianes antiguos que vigilan este monte. Cada roca, cada árbol, cada brizna de hierba parece tener su propia historia que contarnos. Seguimos las señales del PRGI 203, y ahora el camino es más abierto, menos cubierto de árboles. El paisaje cambia, se vuelve más de alta montaña. El verde de los helechos contrasta con el gris de las rocas y el azul profundo del cielo. Y de repente, tras una pequeña curva, ahí está, la cima de la Adarra. Se distingue perfectamente, una enorme mole de piedra que sobresale entre los prados. Nos queda el último tramo, y aunque parece cerca, sabemos que aún hay que dar un pequeño empujón final. La última subida es la más exigente de toda la ruta, pero a la vez la más emocionante. Nada peligroso, tranquilos, pero sí de esos tramos que te hacen sentir que realmente estás conquistando una montaña. El viento empieza a soplar con más fuerza, dándonos una energía brutal. Subimos despacio, saboreando cada paso. No queremos correr, queremos disfrutar de cada metro, de cada roca, de cada ráfaga de viento en la cara. Y finalmente, tras una última trepada sencilla, llegamos a la punta del Monte Adarra. Lo primero que hacemos es levantar los brazos al cielo, soltando una risa de esas que salen del alma. Lo hemos conseguido.
Estamos a 811 metros de altitud. Desde aquí, las vistas son sencillamente espectaculares. Al norte, se intuye el mar Cantábrico como una línea azul oscura en el horizonte. Al oeste, los valles verdes de Guipúzcoa, salpicados de caseríos blancos. Al sur, montañas onduladas que parecen no acabar nunca. Y al este, el perfil inconfundible de montes como el Uzturre o el Chindoki. Es una sensación de libertad absoluta, de plenitud, de estar exactamente donde tienes que estar. Aquí, en la cima de la Darra, todo el estrés, todas las preocupaciones, todo lo pequeño y trivial de la vida cotidiana, desaparece. Solo estamos nosotros, la montaña, el cielo y el viento. El Adarra está lleno de historia antigua, y es fácil imaginar a nuestros antepasados realizando rituales aquí, bajo este mismo cielo. Siento un respeto profundo por este lugar. No es solo naturaleza salvaje, es historia, es cultura, es la memoria viva de miles de años. Comenzamos el descenso con cuidado. La bajada siempre es traicionera. Después de la emoción de la cima, hay que seguir atentos para no resbalar en algún tramo de piedra suelta. El monte Adarra, que hace un rato nos miraba desafiante, ahora nos despide amable, como un amigo que sabe que volveremos. Bajamos por el mismo sendero por el que subimos, siguiendo siempre el PRGI 203. Así es imposible perderse. Volvemos a pasar por los mismos rincones mágicos, el riachuelo y los túneles de helechos y avellanos. Todo se siente diferente ahora. Quizás porque venimos cargados de esa energía especial que da alcanzar un objetivo. Es como si el río nos saludara también, agradecido de nuestra visita. Poco a poco, el sendero se va ensanchando de nuevo, la vegetación se abre y empezamos a ver señales de civilización. Una valla de madera, un pequeño prado donde pastan algunas ovejas, el sonido lejano de coches en la carretera. Eso significa que estamos muy cerca del final. Y mientras nos estiramos un poco, no podemos evitar compartir una última reflexión. La subida al monte Adarra ha sido mucho más que una excursión. Ha sido un pequeño viaje interior. Un recordatorio de lo fuertes que somos, de lo mucho que podemos conseguir con paciencia y ganas. Si os ha gustado la ruta, dejad un like, suscribiros para no perderos ninguna escapada más y dejadme en comentarios qué montaña debería ser nuestra próxima conquista. Así que ya sabéis, si alguna vez estáis por Guipúzcoa y queréis vivir una experiencia auténtica, llena de naturaleza, historia y energía positiva, no lo dudéis. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto, aventureros.